con Pamuela Zamora Quesada, escritora e investigadora costarricense. Inició su formación en literatura en la Universidad de Costa Rica, donde también cultivó su interés por la poesía y la música. Su poema Dientes Cubiertos, del 2023, fue incluido en la antología Vivas las Queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio. Sus cuentos Tierra de Nadie y Marú, Vero y Tony, del 2021, son parte de la antología Palabras que Crean Mundos, autopublicada junto a otros escritores costarricenses. También ha publicado artículos y reseñas académicas sobre literatura y performances en revistas como Chiricú Journal y Revista de Estudios Hispánicos. Pamela ha enseñado en el ámbito universitario y participado en proyectos de difusión cultural en Canadá, Chile y Argentina. Actualmente es candidata a doctora en estudios hispánicos en la Universidad de Columbia Británica, Vancouver. A la izquierda, poeta, narrador, ensayista e investigador universitario. Ha publicado los poemarios Emigrar hacia la nada, 2010, Variantes de una herida, 2017, La grieta en el espejo, 2019, Golfo, 2025, y el libro de cuentos Vértigo, 2022. El libro Golfo, el poemario, lo acaba de presentar hace menos de 3 semanas. Sí, hace nada. Estuvo muy linda la presentación, por cierto. Fin del paréntesis. Sus poemas se han incluido, entre otros, en la antología de poesía centroamericana Deudas de Sangre, 2015, la antología iberoamericana de microcuento y en Los mecanismos del instante, antología de microrelatos en español. Ha participado en ferias, encuentros y festivales literarios en Cuba, Guatemala, El Salvador, Colombia, México, Ecuador, Canadá y Estados Unidos. Licenciado en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Actualmente, acaba de terminar, ¿hace cuánto? Ahorita 30 de septiembre. 30 de septiembre. Sí, ya es la fecha oficial de diploma. Ok. Acaba de terminar el doctorado en literatura hispana en la Universidad de Laval, así que está un poquito cansado posiblemente. Y finalmente tenemos aquí a mi derecha a Anabel Aguilar Willy. Nació en San José, Costa Rica, es bióloga por la Universidad de Costa Rica, residió por muchos años en Venezuela. Actualmente vive en Canadá, es miembro correspondiente extranjero de la Academia Venezolana de la Lengua. Sus libros de poesía y narrativa han sido publicados en Costa Rica, Venezuela, España y Canadá. Ha participado en lecturas de poesía en Venezuela, Costa Rica, México, Estados Unidos y Canadá. Y en este último país, o sea, en Canadá como tal, destaca su participación en la Residencia Internacional de Escritores en Val-d'Avit, Quebec. Ha sido su producción traducida al inglés y al francés. Y en narrativa, voy a leer algunos de los títulos, no todos. Destaca la publicación de los siguientes libros: Poeta Menor con Petirrojo, 2001, Laberintitis, 2009, e Infiernillo, 2023. Algunos de sus poemarios son Orugario, 1998, Todopoderosa, 2000, Profanación del Huerto, 2016, y Niño Empolvado por Explosión de Guerra, 2019. Entonces, le damos un aplauso a los participantes. Yo quisiera empezar leyendo este fragmentito, pues me pareció muy interesante al empezar a ver por dónde podíamos entrarle al conversatorio. Lucía Ellín es una investigadora, escribió un libro que se llama La literatura de los desplazados, que me hizo pensar en la posibilidad de conversar sobre este proceso de desafío, adaptación, lucha o negociación como escritores y escritoras migrantes. En otras palabras, me gustaría que gravitáramos alrededor de cómo enfrentan el reto de desarrollar su práctica de escritura en un espacio literario que tal vez no necesariamente sienten como suyo, en particular porque Canadá no es un país hispanohablante, entonces entra también el contacto con otras lenguas, con otras culturas y cómo alimenta, cómo desencuadra y vuelve a enmarcar su propio proceso de escritura. Entonces, quisiera preguntarles a los tres si, para empezar, si antes de llegar a Canadá sentían que en Costa Rica, o tal vez en el caso de Anabel, Venezuela, por ser como la experiencia más reciente de país hispanohablante, si sí sentían que ese espacio literario era suyo. O sea, si sentían que de verdad estaban ahí conectados, si la lengua era algo que
de verdad la daban por un hecho o si reflexionaban sobre el escribir en Costa Rica o en Venezuela, estando en un país hispanohablante. Entonces, cualquiera de los tres si se anima. Entonces pertenecía a grupos literarios, hice talleres tanto de narrativa como de poesía y yo no había publicado nada, ya estaba así como encerrada, ¿no? Y este fue mi primer poemario que me lo editó, bueno, la editorial Costa Rica, porque no me atrevía, pero una amiga muy querida, poeta, pues ella me estimuló a publicar estos poemas encabetados por más de 20 años, no sé cuánto. Sí, y pertenezco al Círculo de Escritores de Venezuela todavía y tengo pues muchas amistades allá y es algo grande que aunque haya tenido que emigrar, siempre mantengo el contacto con esas personas que viven en Venezuela o que viven en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque los venezolanos ahora viven en cualquier parte del mundo. Aquí, pues en Canadá sí me ha sido un poco más difícil porque vivo en Markham, que es una ciudad pequeña, ¿verdad? Donde no hay tanta vida cultural como, digamos, puede haber en Toronto o puede haber en Montreal. Pero en todo caso, pues allí estoy. Yo pues uso mi idioma, el español, y escribo en español y mi lectura en español. Sí, no leo, digamos, en inglés porque no me da satisfacción. Me da satisfacción mi lengua materna. Entonces leo solo cuando tengo que investigar, entonces lo hago en inglés. Sí, esa es digamos, mi experiencia en Venezuela, ¿verdad? Ahora, aquí en Canadá, pues he tenido contacto, ha sido más difícil y sin embargo, no me quejo, como dijiste pues en mi biografía, he tenido, pues he asistido a algunas de las actividades en Bataví que han sido muy provechosas para mí y me han enriquecido mucho. Sí. ¿Pamela o Sebastián? Yo puedo. Yo creo que cuando yo estaba en Costa Rica, no necesariamente pensaba en escribir sobre Costa Rica o de Costa Rica. Sí, creo que en ese momento pensaba más como había ciertos temas que me unían, tenían que ver con la música o con el género, y me reunía con amigas sobre todo, escribíamos y ya. Y fue como un poco esporádico. De hecho fue luego que que empecé a emigrar, que reconecté con esas amigas y con esos escritores y volví a escribir la obra como afuera y decía, wow, eso es Costa Rica, ¿no? Y claro, la lejanía me hacía pensar qué era Costa Rica, quién era yo en Costa Rica, qué era ese becoming y sí, pero viendo para atrás, Costa Rica fueron como temas. Sí, pues viéndolo bien, detenidamente, creo que he tenido como 3 etapas, si me pongo a pensarlo bien. Que al principio yo soy de Heredia, de Costa Rica, y ahí había un taller literario en una librería que se llamaba Netzahualcoyotl, pero como nadie lo podía decir, todo el mundo decía que éramos los chicos de Heredia, ¿verdad? Y ahí tuvimos mucho contacto con el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, y en ese tiempo, estoy hablando como 2005, 2006, 2007, 2008, por ahí, pues escribíamos como si no hubiera mañana. Era una filosofía bastante exagerada, escribir poesía, tallerear poesía, nos pasábamos los textos y además teníamos como una metodología muy abierta, porque el que había fundado el taller literario, Alfredo Montero, había estado en los talleres de Alfredo Chico Zúñiga en Costa Rica, que tenía una metodología como más abierta de la escritura frente a otros círculos literarios en Costa Rica. Entonces, durante ese tiempo, pues siempre cultivé la poesía, sobre todo, y en español. Y además de eso, pues teníamos contactos con poetas de todo el mundo, cuando trabajamos bastante fuerte con ellos. Creo que una segunda etapa muy importante fue que me desplacé a Guanacaste a trabajar en el 2014. Comencé a tener esa relación con Guanacaste. Empecé a salir también a festivales internacionales de poesía, Guatemala, de otros lados que me invitaban. Y bueno, salir como la burbuja del Valle Central de Costa Rica, de Heredia, de San José, conectar con este
el nuevo ambiente que era Guanacaste, Liberia, la playa, la naturaleza, eso verdaderamente me cambió muchísimo el chip de lo que estaba escribiendo. Entonces, de alguna manera, esta migración que hice interna en el país cambió muchísimo la escritura, cambió mucho el lenguaje. Uno ve el primer libro, Emigrar hacia la nada, y este último libro de Golfo, y verdaderamente que son como muy distintos. La manera, uno es más urbano y el otro es completamente, como es un amigo de ecopoesía, aunque yo no estaba buscando eso, pero así lo dijo un amigo, y eso pues ha sido un cambio interesante. Y pues ya venía escribiendo cuentos porque en realidad yo siempre había pensado que quería escribir, y jamás me imaginé que iba a escribir poesía. Pero ya me puse en algún momento a escribir cuentos y salió un libro en Guatemala con la editorial X de Vértigo, la primera edición, y empecé a dejar poco a poco la poesía, empecé a dejar un poco a poco la poesía y empecé ya a tirarme más a la prosa. Y eso fue interesante porque ya estando en el tiempo de la pandemia, yo estaba instalado en Liberia al principio, me fui para el Playa del Coco, porque Liberia quedó como un pueblo fantasma, y también en el Coco, y como era todo a distancia, pues me fui para allá, no quería vivir en la playa. Y ahí me llamó mucho la atención de que había mucha gente aquí de Canadá, de Estados Unidos. Me hice amigo, encontré ahí una poeta de California, Tricia Hefner, que me llamó mucho la atención su trabajo. Ella tenía un salón, Poetry Cast se llama, creo que era así, y ella va como, es una coach de poesía y cosas así, y eso siempre me llamaba mucho la atención, cómo las cosas funcionan de un lugar a otro. Y entonces ahí casi que no estaba escribiendo poesía, ya como que había escrito, por ejemplo, casi que todos los poemas en español que están en este libro de Golfo, y como había abandonado tanto la poesía, me puse a hacer la poesía en inglés, porque también quería como perfeccionar eso. Estaba muy en contacto ahí, tenía una novia de Estados Unidos allá, y también pues como no quería estar escribiendo en español y luego traducirlo en inglés, pues me lo escribía directamente en inglés. Y eso fue pues, bastante interesante, porque me sentía como un niño. O sea, me sentía como que estaba descubriendo algo nuevo, verdaderamente. Era como algo que de alguna manera había estado perdiendo ya con la poesía, y eso me lo trajo. Y pues de ahí salieron estos poemas, y salió este libro que está en la primera parte en español y está en inglés. Y de alguna manera también es una especie de crítica a lo que sucede ahí, porque a la par que está la naturaleza también está un poco el hecho de que se ha regalado mucho, ¿verdad? Y hay muchos contrastes. Bueno, por ahí lo digo en el libro, que es el Golfo es el paraíso del contraste. O sea, verdaderamente a mí me chocaba mucho esas cosas, entonces como que en las dos lenguas me di la tarea de ponerlo ahí. Y una cuarta etapa, la cuarta etapa sería aquí, que ya me puse a escribir crónicas de viajes. Entonces ahora una apareció en el Correo Canadiense, el periódico de Toronto, y ahora está saliendo en Revista Suburbana, en Miami. Pero eso ya es como prosa, un poco más ya no sería ficción. Y sí. Muy bien, gracias por la introducción de cada uno. Yo también quería saber, ya más o menos Sebastián contestó a medias, si una vez que llegaron a Canadá, el hecho de estar en un lugar nuevo, si eso estimuló como una nueva beta, o si les resultó complicado como retomar un ritmo de escritura, cómo cambió esa forma de abordar el texto, su inspiración, qué cosas cambiaron, qué se mantuvieron iguales después de haber hecho esa transición. Es una transición muy fuerte, todos los que estamos aquí creo que tenemos claro qué es lo que implica. Entonces siempre me ha interesado mucho cómo afecta la migración al proceso de escritura, ¿no? Que inspira, que desinspira, que de repente salta, que es novedoso. Entonces no sé, Pamela, si quisieras. Creo que para mí la escritura, como decía, en Costa Rica era como temas, ¿no? Pero después empecé a migrar. Primero estuve en Estados Unidos trabajando y estudiando por 4 o 5 años, y luego Canadá. Y en esos dos espacios la escritura se volvió mi lugar seguro, porque me movía en inglés. En ese momento tenía una pareja que solo hablaba inglés, y de un pronto a otro todo mi círculo era de los Estados Unidos, y yo decía, no me puedo perder. Y la escritura en español obviamente se volvió como ese espacio de recordarme quién era, y la constante pregunta de
quién soy, qué era Costa Rica, qué es Costa Rica cuando uno está afuera, teniendo también mi familia allá, ¿no? Como escribir se volvió así, ese espacio seguro, y empecé, sobre todo en Canadá, cuando yo me vine en Vancouver, que es donde vivo, fue muy fuerte como el encuentro con otras culturas. O sea, yo voy a veces en el bus y hay 5 lenguas al mismo tiempo. Una temporada vivía en una casa abajo y arriba vivían, los landlords eran de China y yo solo les escuchaba chino. Entonces para mí mi pareja de ese momento solo hablaba inglés, chino arriba, y yo tengo que volver al español. Entonces como que se volvió así ese lugar de identidad y ¿quién soy? Ok, muy bien. Anabel, ¿cambió las temáticas? ¿Cambió la forma en que escribir? Bueno, yo he emigrado 2 veces, de manera que una fue cuando estaba muy joven, entonces escribía pero todavía no publicaba. Pero sí, cuando ya comencé en Venezuela, pues hubo muchos temas relacionados con mi país, con Costa Rica, pero de repente pues Venezuela se fue convirtiendo también en mi país. Entonces hubo un cambio. Y ahora aquí pues veo, digamos, un gran enriquecimiento en cuanto al cambio de estaciones, las plantas, los animales, todo es diferente, los inviernos tan crudos, todas esas cosas que han fortalecido, yo creo, mi escritura y la han cambiado un poco. Y también la gente, ¿no? Claro, no es el mismo caso de Pamela, porque no tengo los chinos hablando el mío y los otros hablando otro idioma abajo, pero sí ha sido para mí enriquecedor ver la variedad de personas, de ideas, de culturas, y entonces eso creo que me ha ayudado a abrirme un poco más en cuanto a la escritura, en cuanto a la visión de la vida de los otros y sus costumbres. Eso me ha servido mucho en mi escritura, aunque mis temas siguen siendo los mismos, siguen siendo siempre los mismos, porque yo escribo, bueno, de defensa de los derechos de la mujer, escribo parte de los asuntos políticos que pueden afectar a algún país, a los seres humanos. No soporto la guerra, no soporto ninguna de esas cosas, siempre sigo escribiendo lo mismo. Hay poemas eróticos y hay poemas también de amor a la naturaleza. O sea, creo que sigue siendo lo mismo, pero por supuesto con los cambios de los países en que he vivido. Yo tenía una pregunta para ustedes dos, porque obviamente el hecho de estar estudiando también añade un lente diferente, porque también es llevar cursos distintos, los dos están trabajando como en literatura latinoamericana, y obviamente pues al tener que leer y exponerse y tener que estar en contacto con otras personas, también eso incide. Entonces quería saber si podían contarnos un poquito de sus respectivos proyectos doctorales y si le ven conexión con lo que han escrito en los últimos tiempos, o si es como esto está aquí y esto está allá y no lo quiero mezclar. ¿Cuál de las opciones es, o si son todas las opciones? Todo está mezclado. Todo está mezclado. Todo es un popurrí. Sí, no, de hecho sí, porque mi tema de tesis era la literatura de viajes, novela de viajes y turismo. Estaba como interesado en ello. Entonces me metí muchísimo en qué son diarios de viaje, relatos de viaje, novelas de viaje, crónicas de viaje, y también propuse como un género ahí que es novela viajera, una novela que es más descripción que narración, que es más que la novela tiene la forma del viaje y no es una novela de aventuras, o no es una novela donde se está buscando un tesoro o de pruebas. Entonces, una parte de la tesis es una novela, de hecho. Era una novela que, bueno, ahorita la envié a un concurso, pero en realidad no era la misma novela. Porque tuve el cuidado de que una cosa fuera lo que estaba en la tesis y que otra cosa fuera lo que iba a enviar. En la tesis se llama Fuera del Tiempo. Además de que me parecía un super lugar común, entonces ya después lo cambié. Ahora el concurso lo envié, se llama...
no sé si decirlo. No, ya lo registré los derechos, cumbia psicodélica de fondo. Y sí, es otra cosa, tiene una parte más y unas cositas que le trabajé, le agregué unas cosas y tiene que ver con eso. Es de un viaje que hice en 2020, en febrero, a México, y lo que hice fue crear una ficción de ese viaje. Entonces es completamente, es el mismo viaje, pero no es. Lo que hice fue aprovechar la literatura para explorar lo que no hice, básicamente. Y por un lado eso está completamente relacionado. El otro es que a la par de ello estaba escribiendo estas crónicas en el Correo Canadiense y en la revista Suburbano, y tiene que ver con una parte más factual de la experiencia aquí, es decir, que ya me pongo a hablar de los deportes que descubrí en Canadá, cuando aprendí a patinar o cuando empecé a hacer esquí bufón, o en Costa Rica todo el fútbol, ¿verdad? Y bueno, la misma experiencia multicultural, ¿verdad? Por ejemplo, haber visto el mundial ahí en las residencias de la universidad, con todo el mundo. Todo eso fue ubicándose ahí, traducciones, leer en francés, traducirlos y escribir, no solamente una reseña, sino más bien como una experiencia de lectura con las traducciones. Entonces, eso ha estado de la par. Y la escritura de diarios. Me he puesto a escribir diario desde hace como 4 años y ahí estoy. Y es algo que visualizo que si lo saco un día será como cuando tenga 60, 70 años. Ahí, ¿verdad? Entonces, es bien diferente porque entonces me estoy manejando como en momentos diferentes. Sí. Multinivel. Sí. Muy bien. ¿Pamela? Y yo igual, o sea, creo que para mí, creo que para mucha gente, eso de dividir es un poco una ficción. Como uno, creo que al final todo se va relacionando, y en mi caso ha sido como, yo trabajo con literatura mexicana y centroamericana, y trabajo como diferentes novelas contemporáneas se tratan crisis sociales, y eso me interesa porque siento que la literatura es como este espacio a veces tranquilo para hablar de cosas que en otros espacios no se puede hablar, y eso está totalmente relacionado con mi vida personal, ¿no? Como mi familia ha migrado, ya sea de Nicaragua a los Estados Unidos o Costa Rica, yo, y como son como en la literatura como que estaba esas representaciones que yo las vi familiarmente o que he investigado, y no sé, se volvió como el tema de investigación, pero siempre vuelvo a la escritura. La migración siempre está, el tema de género siempre está, y sí, está relacionado. Sí, es claro que para los tres es de verdad una parte esencial de sus vidas, de su repensarse cotidiano. Eso me parece muy hermoso. Y también quería saber, porque una cosa es esa actividad, como decía Sebastián, de sentarse, de escribir el diario, pero ya animarse de pasar al diario, a mandar a publicar. Me preguntaba un poco cómo han visto la escena hispanohablante aquí en Canadá, cómo deciden a dónde enviar qué, si tienen todavía lazos, por ejemplo, con editoriales en Costa Rica, cómo se han posicionado a través de este tiempo, muy largo en el caso de Anabel, más cortito en el caso de Pamela y Sebastián. ¿Cómo han visto esta escena? Y, por ejemplo, estamos aquí en una feria iberoamericana del libro, pero igual Canadá es tan grande que de verdad que es un placer que tanto Pamela como Sebastián y Anabel puedan estar aquí. Entonces, me interesa mucho saber cómo sienten esa escena hispanohablante, qué oportunidades han tenido, dónde le ven como alguna fortaleza que no se imaginaban, o tal vez una dificultad que no habían previsto. Entonces, si pueden compartir un poquito esa experiencia de escribir en español en Canadá y luego ya animarse a dar ese salto tan grande que es publicar, porque publicar es exponerse también, y pues uno tiene siempre cuidado de dónde pone qué, ¿no? Entonces quisiera saber si pueden compartir un poquito de cómo ha sido ese proceso para cada uno. Si querés. Sí, está bien. Bueno, digamos, estando en Venezuela, ya viviendo en Venezuela, que fue donde comencé a publicar, digamos, hacer publicaciones, pues tuve la suerte de que en Costa Rica pude publicar, tanto en la editorial Costa Rica como en la editorial de la Universidad de Costa Rica, que son pues públicas, pero también en privadas
tuve muchas oportunidades, realmente que estoy muy agradecida por eso. Luego también pude publicar en España varios libros de narrativa y también de poesía, y Venezuela también, pues me abrieron las puertas muchas de las editoriales con las cuales estoy muy agradecida y mantengo contacto siempre. Y bueno, al llegar aquí pues la cosa se complicó porque no es tan fácil, ¿verdad? Y menos si lo hacía en español. Pero pude publicar una, digamos, antología de mis poemas en Grey Borders Books, que es una pequeña editorial, no sé si todavía existe. Eso fue, decidí pues hacer una recopilación de los poemas, y fue en la época de la pandemia, entonces hubo atrasos, hubo problemas, yo dije, ya esto no va a salir, voy a cambiarme de editorial porque esto es un desastre completo. Después el libro es muy grueso, no lo tengo por aquí, y entonces cuando me lo mandaron de muestra se desbarató todo. Ay no, eso era una pesadilla, de verdad que yo no hallaba qué hacer, y es que es traducido al francés y al inglés, ¿verdad? Por eso es así, ¿verdad? Voluminoso, y tenía que hacerlo de cierta forma, no, que es que no llega la goma, porque como el problema de la pandemia no tenemos goma, pega. Ay no, ya yo estaba, yo dije, no, ya no. Pero sí, finalmente salió, se llama Rastro de Loba, y bueno, tengo la esperanza de volver a publicar aquí en Canadá. Fue muy satisfactorio para mí. Quisiera pues traducir una selección de mis cuentos cortos al inglés y entonces publicarlos. Vamos a ver si es posible. Seguimos. Sí, sí. Y respuesta va a ser más breve porque este tiempo que he estado en Canadá, esta oportunidad de venir acá fue como que he podido contactarme con editoriales y demás, como Misión cumplida. misión cumplida, es como sí, porque he mandado, pero sí me ha parecido complicado. Okay. También estoy haciendo un doctorado y no es que tengo tanto por tiempo, supuesto. entonces voy por ahí. Pero sí, como en Vancouver he participado como en eventos chiquititos. La universidad hace algo y mandado un poema. Entonces, en ese aspecto siento que hay espacio, Ajá. pero a veces es como, ese queda ahí. Entonces, como, ¿cómo hago para que salga, no? Y como lo que decís, Canadá es gigante. Entonces, lo que se hace en Vancouver, ¿cómo hago para que llegue acá? Ajá. Pero bueno. Muy bien, Sebastián, que es el que tiene más escuela con esto Sí. de las editoriales canadienses. Cuéntame. Puedes compartir aquí los secretos. Que nos saquen los secretos. Que nos conten los secretos. Eso. Sí, bueno, de hecho ahora estaba haciéndole números con Anabel de que en realidad he publicado más afuera que en Costa Rica. Porque, bueno, aquí tengo Vértigo, que salió con Lugar Común de Canadá, pero la primera edición había sido en Editorial X, en Guatemala. Y cuando me vine para acá, ya no tenía libros de la editorial de X, y no tenía libros en realidad de míos. Entonces, por eso a Luis lo conocí en una feria del libro, en un salón de libro en Quebec, bien pequeñito, que organiza Serie Star, que es como un programa de español, una empresa que tiene una colombiana ya, Silvia, y ahí lo conocí, y ahí salió la oportunidad de hacer esta edición con él. Y en 2023, en octubre de 2023, hace 2 años, imagínate, me fui para New York a presentar este libro a una feria en Queens, en una feria latinoamericana, y bueno, mi intención era, ahí me fui con un manuscrito bajo el brazo, el manuscrito de Golfo, y mi idea era no solamente presentar Vértigo y turistear por New York, porque era la primera vez que iba a conocerlo. La honestidad. Sí, sino también encontrar una editorial. Y pues de hecho salió. De hecho, habían salido 2 en el momento, pero ellos fueron los que lo aceptaron más rápidamente. De 2 mexicanas, una que trabaja en Texas y otra que está entre California y Iowa. Y entonces es bien interesante porque entonces ellos asumieron la edición, la diagramación, toda la impresión, y supuestamente va a estar en Amazon y en Barnes & Noble, hay que darle un poco de tiempo, pero ahí va a estar. Y es un libro muy bonito, y además también lo estaba buscando porque está en español y en inglés. Es un libro muy raro, yo no sabía qué hacer con ese libro, y salió. Entonces sí, siempre he estado
muy cerca de lo que es los fenómenos, de cómo se mueven los libros, cómo se presenta la literatura. De hecho, ese fue como el tema también de la tesis de la maestría, que era un poco hablar de sistemas literarios, de mercado, consumo, de un montón de cosas. Y un poco ahí me he dejado llevar por la corriente, ¿verdad? Y por dicha soy. Excelente, muy bien. Pues aunque no lo crean, casi que ya se acabó la parte del conversatorio, porque de verdad sí quisiera que tengan un momentito para que cada uno pueda leer y que los puedan conocer ya más a través de su obra. Entonces, a ver si quieres leer. Bueno, 5 minutos y si me paso, toca la campana, por favor, ¿verdad? Porque ya cuando empiezo pues no puedo parar. Bueno, voy a leer de mi primer poemario, Orugario. El motivo de mis versos vive detrás de un biombo de tulipanes azules. Sale silencioso en las noches sin luna, roza apenas mis piernas y se acerca al calor. Lo miro de lejos, le asustan las proximidades y ahora no lo veo, pero lo siento. Regresará cuando yo no exista. De Todopoderosa. Este fue publicado en España. Yo pecadora, me confieso ante Dios Todopoderosa. Baalbek, acercaste la única rosa encarnada a mi ojo triste. Sembré un limonero, un naranjo, un malabar, un granado, un níspero y un jazmín en el patio hexagonal. Allí mismo, donde bañarás tu cuerpo en las lunas nuevas del próximo solsticio. De Climaterio. Soy la dama que prepara mermelada de naranja que aún caliente se le escurre entre las piernas, aquella que aprovecha un segundo para cometer adulterio con los libros. Soy la que hornea panecillos ingleses, quemándose las manos en la caverna incendiada. Este libro ha sido dedicado a pintoras, escultoras, fotógrafas, y este poema lo dediqué a Frida Kahlo. Hoy es como si fuera el último día, cálido, espeso, con el sentido de fortuna alejado de las palabras, las hojas estáticas en el asombrado patio, los lienzos esperando arriba como mortajas blancas, el verde de los pericos y el aguador silbante, el aullido agónico de la señorita Capulina y los ojos ajenos de los monos atentos a los míos con ternura frutal. Lejanos los mariachis, triscan los guitarrones. ¿De dónde vino entonces el espanto si faltaba tan solo una palabra fugaz para salvar al mundo? De sangre. Este poema vino después de una marcha que hubo en Caracas en el abril del 2002. Un ataque contra una marcha pacífica que se hizo por la democracia. Yo estuve allí y fue atacada por la Guardia Nacional y los paramilitares de Hugo Chávez. Allí hubo más de 19 muertos. Se llama Puente Sagrado. ¿De dónde vienen los tiros? Si yo no vine a la guerra, si solo me acompañan mi respiración y una botella de agua. ¿Quiénes son esos hombres en el puente que dan vueltas ovillados en el suelo disparando, disparando? Estoy en el cine, ¿no es aquel Cactus Ringo? ¿Es este el paralelo 38? ¿Nos lanzarán ahora Namplan para quemarnos las ramas? ¿Qué será mañana de los impíos que huyen de sí mismos?
Este es Profanación del Huerto, publicado por la editorial Costa Rica. Información confidencial. No es instinto o aprendizaje, tampoco genética. No interesan el tiempo ni la distancia, la gravedad es inútil. Mis pupilas miraron al infinito como un grano de mostaza. La brújula cayó oxidada. El destino y el lugar me encontraron. No había limpiado la casa. Quedaron los cristales con polvo y la cama sin tender. Me desplacé con soltura al valle deseado, donde reposan sin lápida unas alas extendidas de mirlo, no mis brazos. Niño empolvado por explosión de guerra, en contra de las armas. No se justifican nunca. Turbante rojo. La niña lleva el pan en una cesta, recorre la calle, sonríe a los clientes, sus dientes blancos de coco tierno, su vestido de algodón floreado. Baila con su cesta, canta con su cesta, sueña con el Rey León y una lámpara pequeña y redonda para recolectar las monedas, aunque no tenga luz. La bomba estalla, precisa, con el brillo estruendoso en cada partícula mortal. Gracias. Bueno, primero qué honor leer después de tu poesía. Sí. Y, yo voy a leer primero Dientes Cubiertos, que este es el que está en la antología Vivas las Queremos. Entonces lo invisible politizó mi respiración. Hace un tiempo mis dientes distantes y yo y mis dientes eran días frescos, simples, pero nunca libres y nunca justos. Ahora son políticos mis dientes, enjuiciados. Ella ya no respira, ni una menos, y ahora nosotros más. Y aunque cubiertos, mis dientes imaginan injusticia, inventan protesta, teorizan caminos. En la foto somos varias, en la plataforma miles, en el periódico siempre hay variantes. La foto eterniza dientes cubiertos, cuerpos molestos, violencias ancestrales. Ingenua y en duda, publicó otra foto, sin aura. Comentarios varios. ¿Es este el medio de qué? Medio accesible, rápido, colorido, fácil, inmunizador, pero rápido y de moda, ruidoso. Una esfera pública, también ruidosa, un medio. Una obligación pasiva en el ejercicio ciudadano global, una lección. En la foto somos varias, en la plataforma miles, en el periódico siempre variantes. Es una verdad en medio de miles. Y nosotros controlamos, publicamos, imaginamos comunicarnos con otros dientes cubiertos, quizá inmunes por el medio de la foto. Él tampoco respira, protesta. Invento resistencia, imagino cambios, capturo rapidez. I can breathe. Eternizo momentos, no sus auras. Me cubro los dientes públicos, políticos, enjuiciadores. Y él ya no respira y mi aire es un acto político. Y él ya no respira y yo me cubro la boca. Apago la computadora. Pero la pregunta sigue. ¿Cuál es el medio? La protesta se apropia del medio, algoritmos en medio de todo. Creamos algoritmos a medias. Es otro poema, es inédito y se llama Tampoco soy. Soy la abuela india que vivía pequeña, distante en la montaña, a la María. Nunca me la contaron, nunca me dejaron escucharla, solo me la decían. Me la dibujaron con palabras que nunca hablaban su propia lengua. Calladita, la indita. Era la abuela morena, distante. En la casa habían fotos de la abuela, con anteojos grandes, manos agricultoras y piernas gestoras de incansables hijos. Al cuerpo de la otra abuela tampoco la escucharon.
ser madre y ser pariente. El abuelo escribía, el abuelo del pueblo, el abuelo padre proveedor. Hay tantas fotos del abuelo en la casa. También soy inmigrante en nicas en diáspora gringa. Soy las tías de Miami, soy sus green cards, sus deals, su Nicaragua, nicaragüita. Soy la misa de domingo, la parranda de sábado, la culpa de lunes. Quizá mienta y no sea ellas, no del todo. En el norte dejé la blanquitud de la abuela, del abuelo. Se me oscureció la piel, aunque nunca me había alejado tanto del sol. Y también me volví distante. Tampoco soy el eco de la María. La portada del libro, Golfo, es un amigo artista plástico, Alberto Tenorio, y él había tomado ciertos poemas míos y había hecho piezas. Entonces el del pez globo es exactamente. El pez globo apareció mientras jugábamos con un balón en la arena. Pensamos que aún estaba vivo y con una rama quisimos llevarlo hasta el riachuelo, pero el río de las ofrendas no absorbió su cuerpo inflado de muerte. Se quedó sumergido bajo el agua apacible, como un diamante putrefacto que brilla con el sol. La ola arrastra el frisbee. El niño anhela recogerlo, pero le teme al agua. Duda, huye, se envalenta, regresa, reintenta, lo logra. El agua madura lo perdido. Me ofende que me cobren como turista, aunque sí lo soy. Ser malcriado, regatear al que parchea en la playa, pedir descuento hasta por el agua de coco, pero nunca hacerlo en Walmart. Jamás exhibir pobreza con saldos de Forever 21. Regadas por la montaña, catedrales de mármol recitan el conjuro gentrificado. Desde la cúpula del paraíso me lacera la caída tropical de los ángeles en mendigos. El Golfo es el paraíso del contraste, los tres mundos conectados al ombligo del mar, la ceguera del sol, la lucidez del pargo escamado. La vida está hecha de una brutal textura y hay peces desgarrados que te venden pulseras. Transmisión de botes, siluetas mojadas por el óleo marino. El perro pasea a su dueño. El viento conduce una bicicleta. ¿Es mi voz o es el Golfo el que canta? Los sentidos no saben traducir. Hay una guitarra hundida en el mar. Hay palabras que ignoran la carnada. El catamarán oscuras, el remo que ansía el turista. Las nubes distraen, las hormigas devoran, los congos aúllan. Vení a buscarme. Te mostraré la migración de los opilotes. La rata percibe luz, olfatea. Sabe que nada le depara esa casa encendida, aquel noctámbulo que la recibirá con espanto, amenazas, palos y veneno. Pero harta está de las expediciones, los escapes, las cortaduras, las caídas, el cansancio de roer, roer y roer, y las batallas con otras ratas, las cicatrices que no se curan, que la degradan o la contaminan. Así que escala unas piedras,
Da con unas largas maceteras y salta hacia el borde de la ventana. Contempla. Adentro está su Redentor, quien la librará de toda pena. Se ejercita, lee, ordena, controla el espacio, rechaza cualquier invasión del miedo. Convencida, extasiada, la rata se apresta a colarse por la celosía entreabierta. Sabe que sobrevendrán minutos o días de adrenalina. Primero el terror, quizás el grito, los ojos exagerados, el cuerpo curvado y tenso, los nervios que revientan, las ganas de atacar o ser atacado. Pero confía en su asesino. Concebirá una estratagema para matarla, por más que la rata se oculte entre patas de mesa, rendijas de cocina, fregaderos. El digno habitante la ahogará, la destripará, silenciará su naturaleza abrumada. Una lechuza, como una flecha desde un gran árbol cercano, clava sus garras en el vientre de la rata antes de que pueda deslizarse entre las celosías. La eleva mientras desgarra sus entrañas, devora su cabeza y se pierde entre oscuras nubes y una media luna que oculta los ojos vigilantes de la muerte. Gracias. Como pueden ver, pues tuvieron una probadita de cada una de sus producciones. Hay temas comunes, hay formas de abordar la poesía de manera diferente, diferentes estrategias, pero temas comunes. Y es muy lindo siempre poder ver la manera en que se habla indirecta o directamente de lo que pasa en el mundo, de lo que nos rodea. Así que les agradezco muchísimo que hayan podido venir hasta acá. En un momento dado pensábamos que Sebastián y Pamela iban a participar vía Zoom, porque pues no era seguro cómo hacer, pero logramos entusiasmarlos lo suficiente como para que vinieran en persona. Así que aquí está. Si no me equivoco, Anabel tiene libros para la venta, ¿cierto? Bueno, la verdad que eso fue allá en las mesas y bueno, aquí el señor, mi asistente, El agente literario. El agente literario ya llevó la caja. Ya quedé el señor. Ah, ya tengo libros. Antes que ella escribiera, decía mi esposo. Ahora ya Escribiendo, no. es el señor. La caja tiene libros y están en el carro, pero bueno, puedo sonar. Bueno, pues quisiera que les den pues un aplauso. En nombre de los organizadores de la Feria del Libro, por su participación y por compartirnos sus experiencias en la creación literaria. En nombre de los organizadores les entrego un certificado de participación como muestra de nuestro agradecimiento, como reconocimiento. Pamela, Verónica, Muchísimas gracias. Dale. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias también Sí. al señor embajador de Costa Rica que nos acompañó. Hay un concierto a las 5:30 de la tarde. Gracias. Tal vez antes de terminar, queremos agradecerles de parte de la embajada y el señor embajador nos entregan un pequeño cariñito para agradecerles por ser embajadores de la cultura costarricense, ya que esto es iniciativa de ustedes y organización de ustedes. Muchas gracias.